Claro. ¿Podrías dejarla? Hola chicos, buenas tardes. ¿Podrías dejar la puerta virtual del aula abierta para que no tengan que solicitar autorización y se grabe además todo automáticamente? Ah, bueno. Claro. Bueno, gracias, Abril. Ahí van apareciendo los chicos. Muchísimas gracias. Un beso. Bárbaro, gracias. Un beso, chao. Chao. Gracias. Hola, 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 hola. Arriba, vamos. Ay, chicos, no saben, después de la frustrada charla de la semana pasada, que yo humildemente estaba segura de haber tomado los recaudos, porque precisamente parto de mi ignorancia y del reconocimiento de mi ignorancia tecnológica. Entonces, más allá de que trato de siempre de revisar y tomar todos los recaudos para que no pasara lo que pasó la semana pasada, me quedé mal y volví a convocar al técnico para que revisara no solamente mi portátil, sino además la instalación de la aplicación completa. Y estaba bien, confirmó que estaba todo bien. Pero bueno, hubo que reprogramar la clase de la semana pasada para hoy y para el viernes de la próxima semana. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, te escucha perfecto. Bárbaro, gracias. Jacqueline. Hola, doctora. ¿Se sabe Hola. si el lunes vamos a tener clases a pesar de que sea feriado? No sé, no sabría decirte, corazón. Yo creo que sí, dado que las clases se pueden dar, se pueden grabar, y si ustedes tuvieran alguna dificultad, en todo caso, para conectarse, queda grabada, así que la podrían, eso es lo que tiene también, vieron que todas las cosas en la vida tienen un lado A y un lado B. Bueno, el lado Sí, A como de este todo. sistema es que pueden ver la clase las veces que quieran, no para pasarla mal, sino por ahí para buscar alguna respuesta o alguna consulta o algo. Y a veces yo les he dicho a ustedes que muchas veces es, al vivir en edificio, me he encontrado los sábados a la noche, los domingos a la madrugada, trabajando o haciendo algún examen de algún curso que he estado haciendo, porque es el momento de mayor tranquilidad en mi casa, o es el momento de mejor conectividad para poder hacerlo. Así que bueno, yo les diría que sí, además estamos muy próximos al parcial y se necesitan Se está empezando a completar escuchar con descarga. temas. ¿Cómo? Que se está empezando a escuchar con descarga. ¿Ahí escuchan? Bueno, a ver cuántos somos. 14. Bien. Doctora. Sí, ¿quién? Soy Jacqueline. Sí. Voy a dejar el mic abierto para probar si se escucha mejor, porque dicen que con algún micrófono abierto no hace tanta descarga. Bueno, dale. Por eso se escucha algún ruidito, no se asuste. No, ya no. Sí, hay cosas por las que me asusto, pero ya por la tecnología, pero ya les digo, no porque sea superada, sino porque lo voy a superar. Bueno, a ver. Vamos a empezar. Son las 3, faltan 2 minutitos. Brevemente, recuerdan que la clase pasada habíamos visto... Hola, Oscar, buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctora. Ahora escuchamos bien. Hola, Que ¿qué tengamos tal? suerte hoy. Que tengamos Ay, suerte. ojalá, por favor. No, pero veníamos bien porque habíamos hablado de mercado de dinero y unidad de cambio en el mercado de capital. Ahí veníamos bien. Bueno, hasta ahí veníamos bien. ¿Se acuerdan que brevemente, haciendo un repaso, más allá de que hoy y el viernes que viene tienen conmigo, y el último viernes previo al examen van a volver a tener con Natalia, Bien. para cerrar esta extensa y interesante unidad número 7. Bien, que una de las diferencias, habíamos dicho, con la unidad número 6 que había entrado en la primera parte, tenía que ver con la unidad de fiscalización, con la autoridad de fiscalización o de control, que en el caso del mercado de bancos o mercado del dinero era el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Y en el caso del mercado de capitales, que estamos viendo en la unidad número 7, es la Comisión Nacional de Valores. También son distintas las unidades de cambio que se manejan en un mercado y en otro. Mientras en el mercado del dinero precisamente se maneja como unidad de cambio o moneda de cambio el dinero propiamente dicho, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, en el mercado de capitales las unidades de cambio son valores negociables. Me detengo acá, aunque vamos a ir con profundidad un poquito más adelante de la charla, adelantándoles que la terminología valores negociables obedece a que es el término no solamente que adopta la ley actualizada del mercado de capitales, que ahora les voy a recordar cuál es, la adopta como terminología la más inclusiva o la más omnicomprensiva de todas las expresiones y de todas las materializaciones bajo las cuales los llamados anteriormente títulos valores, que a veces algunos autores siguen mencionando, o títulos de crédito, o títulos circulatorios, como pueden ser instrumentados, no solamente título, pareciera que hace referencia a que el valor negociable solamente puede ser representado en papel, en soporte cartular, cuando además hay otra modalidad bajo la cual puede ser representado, que generalmente queda reservado a los valores negociables de un valor económico muy alto. Entonces, por razones muchas veces de seguridad, en lugar de representarse en láminas, en cupones o en soportes cartulares, se instrumentan en certificados de titularidad que se expide cuando en realidad la compra o la venta, la adquisición de esos valores se realiza o queda registrada en libros contables a través de un asiento contable, y lo único que se le entrega al propietario no son las unidades cartulares o en soporte papel, sino un certificado de propiedad o un certificado de titularidad. Y ese asiento contable que queda en un libro registrado, en un libro llevado con todas las previsiones y todos los recaudos que se prevén, que el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial prevé como obligatorios, formalidades obligatorias, tanto externas como internas para los libros obligatorios, pues para este libro donde se anota la venta o la adquisición o la negociación o la compra de estos valores escriturales, también tienen que ser volcados y ser observadas todas esas prescripciones, y a su vez ese libro queda en resguardo generalmente de bancos o de la Caja de Valores de Buenos Aires. Pero ya les digo, esa modalidad de instrumentación queda generalmente reservada a unidades que cada una en sí misma, por ejemplo, pueden tener o representar un valor en dinero, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera, a lo mejor de $500,000 o de $1.000.000 de pesos. ¿Comprenden? Mientras que la modalidad cartular queda reservada a unidades de cambio o a unidades representativas de dinero, ya sea en moneda nacional o en moneda extranjera, de un valor menor. Entonces se pueden instrumentar en láminas o en cupones y se transmiten no mediante las normas de la cesión, que es en el caso de los valores negociables escriturales, sino que se transmiten generalmente
si son nominativos, con la firma del beneficiario puesta al dorso del documento, a la vuelta del documento, y la entrega al nuevo beneficiario. Bien, les decía entonces que de todas las denominaciones que hay en los libros y en los apuntes, ya sea títulos de crédito, títulos valores, títulos circulatorios, la que corresponde ser aplicada, la más moderna y la más inclusiva de todas las formas. Perdón, y me equivoqué, no es que me equivoqué, me falta una forma más bajo la cual pueden materializarse actualmente y encima a nivel global los valores negociables, que son los valores negociables virtuales o digitales, como las criptomonedas. O sea, que los valores negociables se pueden instrumentar bajo modalidad simple o escrita, cupones, bonos, láminas, papeles, propiamente dicho, pueden, según su valor económico, instrumentarse bajo la modalidad de un asiento contable en un libro riguroso que se guarda bajo custodia de una sociedad depositaria, que generalmente son bancos o la Caja de Valores S.A., y que se le entrega como constancia al titular, al propietario, un certificado de depósito, o perdón, un certificado de titularidad o un certificado de dominio, que indica que es dueño de determinada cantidad de valores negociables escriturales mediante asiento contable volcado al folio o a la página tal del libro rubricado por tal autoridad y que consta de en tal fecha, en tal lugar, o sea, con todos los requisitos externos e internos de registración contable que el código a partir del 320 en adelante prescribe en forma obligatoria para los libros que son obligatorios. Cuando los valores negociables son escriturales, las formalidades de los libros en donde se registra su negociación también es obligatoria. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Y les decía que la otra modalidad, ya creo que va a desplazar a las mencionadas con anterioridad, son aquellas que, en la cual los valores negociables se instrumentan en forma digital, virtual, a través de las criptomonedas. ¿Saben por qué se llaman criptomonedas? Porque viene de cripto, viene de encriptar, viene de encapsulado, viene de cifrado, viene de codificado, porque precisamente son activos financieros cifrados o digitales, en donde las transacciones, cada transacción con criptomonedas va a generar un archivo que a su vez se vuelca en forma cifrada o encriptada a una base de datos. Entonces el Estado lo que hace es adoptar frente a semejante virtualidad y frente a semejante globalidad de circulación de estos activos financieros virtuales, intangibles en principio, es un control múltiple, un multicontrol se llama, porque los controla para tratar de achicar ese margen de riesgo, ese margen que el propio sistema genera, su control a través no solamente de la Comisión Nacional de Valores, sino también su control a través del Banco Central de la República Argentina, a través de la CIF, a través de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, y que ya lo hemos mencionado, también a través de un organismo internacional al cual pertenece nuestro país, que se llama GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene la sede principal en la ciudad de París, en la República de Francia, pero a la cual pertenece nuestro país. Lo que pasa que el GAFI, al ser un organismo internacional, todas las recomendaciones o todos los estándares de seguridad para las operaciones en los mercados y para la detección de operaciones que puedan ser dudosas o sospechosas de criminalidad económica, fija precisamente eso, estándares mínimos, fija recomendaciones, sugerencias, pero no son vinculantes para los países. Generalmente, así como el fondo envía comisiones o envía
avanzadas, digamos, como para controlar el grado de cumplimiento de nuestros compromisos como país, Gafi también tiene delegaciones que, ya sea a nivel presencial o a nivel virtual, se constituyen en los países como para revisar la legislación interna del país adherido a ese grupo de acción financiera e invitar a los países que son miembros a ajustar o adaptar su legislación interna a esos estándares de seguridad de las transacciones internacionales. ¿Sí? Bien. Para ir ordenándonos otra vez un poquito en el mercado de capitales, yo les había dicho a ustedes que también son distintos, tanto en el mercado del dinero o mercado financiero como en el mercado de capitales, cuáles son las normas que rigen. Porque así como en el mercado de dinero o mercado llamado de muchas formas, pero del dinero o financiero o mercado de bancos, rige la ley 21.526, rige la ley que regula la Carta Orgánica del Banco Central y todas sus modificaciones. Para nosotros, en el mercado de capitales, hay un conjunto de normas que tienen obligatoriedad de aplicación y porque son de orden público, porque tienen en miras proteger no solamente a los ahorristas que acuden al mercado de capitales a invertir sus ahorros, porque lo que se busca precisamente es incentivar no solamente a las grandes empresas que no necesitan mucho incentivo para invertir en el mercado de capitales, sino precisamente incentivar a los obreros, a los empleados, incentivar a toda persona humana o jurídica, empresas que saben ustedes que pueden ser unipersonales o pluripersonales, pero ya sean micro, pequeñas o medianas empresas que tengan determinado margen de ahorro y que quieran diversificar sus activos, acudiendo, por ejemplo, a invertir parte o todos sus ahorros en el mercado de capitales. Entonces tenemos una norma de rango constitucional, que si no recuerdo mal la habíamos alcanzado a mencionar, que es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el artículo que se refiere a distintas obligaciones que recaen en nuestro Estado, que deberían ser observadas o cumplidas, ¿no? Pero además, ¿por qué tenemos esta norma 42 que es aplicable no solamente al mercado de capitales, sino aplicable también en materia de consumidores, de usuarios, de bienes y de servicios? Sino porque y acá hacemos un repasito mini de la primera parte, cuando se produjo la unificación de la legislación civil y comercial y entró en vigor esa unificación el 1 de agosto del año 2015, pudimos conocer y pudimos posteriormente ver a través de la doctrina y a través de la jurisprudencia que este código nuevo que nos rige hoy en día y que ya ha sufrido modificaciones y respecto del cual ya hay también numerosos proyectos para modificarlo parcialmente, pero el código en sí rige desde el 1 de agosto del 2015, vimos que una de las fuentes a las cuales remite el legislador de este código unificado es la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Pero dice expresamente o menciona expresamente a la Constitución como fuente a la cual deben acudir los operadores de todo el sistema jurídico y los jueces al momento de dictar sus resoluciones. Y ese artículo 42 hace referencia precisamente a las distintas obligaciones que tiene el Estado para defender y promover los derechos de los usuarios y consumidores de los distintos bienes y servicios. En este caso sería aplicable, o cómo se interpretaría en el mercado de capitales, o por qué resulta mencionable el artículo 42, porque en la larga o en la extensa redacción que tiene el artículo 42, a los cuales los invito a que lo lean o lo repasen, habla del Estado y de la obligación que tiene el Estado como tal de educar para el consumo, promover que las operaciones que se realicen en los distintos mercados
que hay en la plaza, que hay que existen en nuestro país, ya sea a nivel nacional como a nivel internacional, se preserven las operaciones en el sentido de invitar a las partes a que las operaciones y las transacciones se realicen en términos de transparencia, claridad y veracidad. Bueno, salud, voy a tomar un poquito de agua. Habla de promover la formación de asociaciones de consumidores para agrupar a los consumidores en el conocimiento de sus derechos, en la defensa de sus derechos. Se refiere también a que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas que sean preventivas o en todo caso que sean directamente sancionatorias de la formación de oligopolios o de monopolios, es decir, cuando determinados grupos de empresas se agrupan para adoptar frente al mercado, frente a la prestación de determinados bienes o servicios, una posición dominante y hacer abuso de posición dominante. O sea, sacar ventajas económicas y constituirse en los únicos oferentes para determinados bienes o para determinados servicios. Bueno, ¿de dónde sale la obligación del Estado de prevenir y en todo caso sancionar a esos empresarios? Del artículo 42 de la Constitución Nacional. Por eso es importante. Y porque además, ya les digo, con la unificación de la legislación, la Constitución expresamente es fuente de derechos, es fuente de consulta y es fuente que debe ser tenida en cuenta junto con el resto de los tratados de derechos humanos que tienen rango y jerarquía universal, nacional. Por eso se dice también que la unificación de nuestra legislación civil y comercial trajo aparejado o trajo como consecuencia lo que se conoce como constitucionalización del derecho privado. Porque estamos hablando del mercado de capitales, que en principio es privado con fiscalización estatal. El mercado de capitales está constantemente supervisado, controlado, regulado. Y cuando uno acostumbren a tener presente que cuando se habla que determinada materia o determinadas competencias o determinadas operaciones o determinadas transacciones se encuentran reguladas, quiere decir varias cosas, fundamentalmente dos. La primera significa que hay un marco regulatorio que lo regula precisamente. Hay leyes que son de orden público y de observancia obligatoria. Y en segundo lugar, quiere decir que el Estado, a través de algún organismo o de varios organismos, está supervisando, fiscalizando, es la autoridad de aplicación o es la que ejerce el poder de contralor de lo que ocurre en esa competencia, en esas materias, como por ejemplo en el mercado de capitales. Pero en principio son operaciones o transacciones que se realizan entre particulares, aunque vamos a ver que en el mercado de capitales pueden ser perfectamente comercializados títulos, valores negociables, y me tendría que haber corregido, valores negociables, no solamente privados, sino también públicos. Es decir, los más difundidos son los bonos. Bonos emitidos por el Estado, ya sea nacional, ya sea provincial, sea municipal, o los bonos emitidos en moneda nacional o extranjera por distintas empresas del Estado, porque el Estado puede estar descentralizado en sociedades o en distintas empresas. Bueno, ¿pueden ser ofertados en el mercado de capitales esos bonos? Pues sí. El tema es que ¿se puede hacer entonces oferta pública de valores negociables públicos? Sí. Ahora, esa negociación ¿queda alcanzada por las normas que en general regulan el mercado de capitales? Eso lo vamos a ver, porque es muy discutible. Hay que ver si rigen las normas, las dos que les voy a mencionar a continuación y que están puestas en unos apuntes que que están publicados en el campus, en 3 partes, que contienen una síntesis, contienen un resumen, pero también como es una materia... la de la unidad 7, regulada, significa que hay normas que
yo no puedo dejar de invitarlos a que las lean. Y esas normas son dos. Históricamente, o sea, en el momento en que nos tocó estudiar a nosotros, a mis compañeros y a mí, esta materia, y fue hasta diciembre del año 2012 aproximadamente, esta materia estaba regulada o estaba legislada por la ley 17.811, muy parecida a la ley que en su momento produjo la gran reforma en el derogado Código Civil de Borda. Fue la 17.711. No, acá estamos hablando de que hasta diciembre del año 2012 rigió la ley 17.811, que tenía otro nombre, pero regulaba lo que era la Comisión Nacional, con otra cantidad distinta de componentes, de directores, con una cantidad de años en la duración de sus cargos también diferente a la que tienen en la actualidad, con funciones más o menos parecidas. Digamos que la actual ley le concede un más amplio margen de actuación, le concede mayores potestades, mayores facultades a la Comisión Nacional de Valores, de lo que tenía ya concedidas o reconocidas por la hoy derogada, o sea, en diciembre del 2012 derogada, Ley 17.811. ¿Qué pasó? Que en diciembre del 2012 se dictó la ley que nos rige, que es la ley 26.831, que cuenta aproximadamente con unos 150 artículos. Por eso les decía, me van a mirar con cara fea, me van a asustar, no se van a asustar, no es motivo de susto esto, no es... mírenla, por favor, ojéenla, más allá de ya estar en la clase y de estar tratando de establecer esta especie de vínculo entre nosotros, esta forma de relacionarnos tan atípica, y de lo que cada profesor va tratando humildemente de escribirles y de subirles al campus, por favor, como es una materia que está regulada y que está legislada, sepan las normas a las cuales el día que vayan a concursar van a ir con los códigos, van a ir con las leyes. Pero no llegó todavía el momento en que en la carrera de grado ustedes puedan presentarse a rendir un examen escrito o oral con la legislación en la mano. ¿Me explico? Entonces, nos rige la ley 26.831, que introdujo profundas reformas al mercado de capitales. Yo les voy a marcar cuáles son las principales. Y a su vez, aproximadamente en el mes de mayo del año 2018, o sea, bajo otra administración, se dictó una ley, que es la ley 27.440, que modificó bastante el articulado de la ley. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar en sus códigos, en la parte del apéndice final, del apéndice legislativo, buscar Ley del Mercado de Capitales número 26.831. Y mientras sea por lo menos de una versión posterior a diciembre del 19, ¿por qué les digo? Porque esa 26.831 del año de finales del 2012 rigió, se reglamentó parcialmente, después totalmente, hubo algunas cosas que se dejaron de lado, pero rigió hasta su primer gran modificación, que fue en mayo del 2018, por la ley 27.440. Pero como si eso fuera poco, en diciembre del año pasado, ya vamos a cumplir un año, se dictó la ley que es la que dispuso las distintas emergencias. Entre ellas, las emergencias también, además de materia de salud, las emergencias en materia económica, fiscal y financiera. Por eso se las menciono. Que es la ley 27.541, que a su vez también es una ley ómnibus, porque modificó distintas leyes a su vez, pero también modificó la ley que tiene que ver con el mercado de capitales, sobre todo estableciendo mayores controles o mayor intervención por parte del Estado
a los fines de preservar, les vuelvo a repetir esto, que parece reiterativo, pero sé por qué insisto con esto, que la intervención del Estado estaría justificada en tratar de proteger a la parte más débil, que son los inversionistas, que son los micro, pequeños y medianos empresarios, unipersonales o no, que acuden al mercado de capitales con sus ahorros, y que frente al mercado de capitales se encontrarían en desventaja precisamente porque se necesita un conocimiento especial para definir o para decidir o para optar sobre cuál es el activo o cuál es el valor negociable que más me conviene, no a mí, no es el caso, pero supónganse que yo me ponga como ejemplo, para invertir, cuál es el más rentable, cuál sería el menos riesgoso, ¿me comprenden? Y en caso de haber ya previamente invertido, bueno, que alguien me asesore, esta va a ser generalmente la función, para eso van a existir distintos agentes del mercado de capitales, que los vamos a ver la semana que viene, que son agentes, por ejemplo, asesores del mercado de capitales, que tienen como función, como su propio nombre lo indica, de asesorar o orientar a los inversionistas acerca de cuál es la mejor inversión o la más conveniente para invertir, porque si la transacción sale intencionalmente mal, más allá de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, se les va a liquidar el fondo de garantía que cada agente que opera en el mercado de capitales tiene obligación de prestar al momento en que comienza a desempeñarse con la autorización de la Comisión Nacional de Valores y del mercado de capitales, del cual depende, se le va a liquidar su garantía para compensar y tratar de equiparar las prestaciones. O sea que a la gente que los asesore, a la gente que los asesore le interesa asesorar bien. Obviamente no puede hacer futurología. Y además, nuestro país, al igual que otras legislaciones, como por ejemplo la de algunos países europeos y sobre todo la de Estados Unidos, sanciona con penas muy graves el uso, por ejemplo, indebido o el uso no autorizado de información privilegiada. ¿Cuál sería la información privilegiada? Aquella información, en este caso, contable o financiera, que tiene que ver con el secreto o con la estrategia empresarial y que por digamos, cumplir determinado cargo o determinada función tienen acceso. Bueno, ese conocimiento está amparado y es obligatorio mantenerlo en secreto. Solamente una orden judicial puede relevar a la Comisión Nacional, al mercado de capitales o a los agentes que operan en el mercado de capitales, relevarlos de ese secreto, de la reserva de esa confidencialidad. ¿Me explico? Porque si no, están incurriendo, si lo hacen sin la autorización, estarían incurriendo en delitos que están sancionados a nivel internacional. Sancionados significa, no quiero usar la palabra reprimidos, pero sancionados, castigados, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, por el uso indebido o no autorizado de información sensible, clasificada o privilegiada, a la cual se accede por el cargo o por la función. Esto no solamente puede llegar a ocurrir en el mercado de capitales, puede llegar a ocurrir, por ejemplo, con datos o con información que obra en causas o expedientes judiciales. También pesa sobre todos los operadores del sistema judicial, o del sistema judicial, abarco Poder Judicial, abarco, comprendo integrantes del Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público de la Defensa. Todos tenemos, yo me incluyo, todos tenemos obligación de secreto o de confidencialidad o de reserva del estado de las actuaciones. Por algo hay una parte, por ejemplo, en proceso penal, que se llama investigación preliminar, y otra parte en donde se llega al juicio público, en donde ahí sí se puede en todo caso, pero porque ya se ha avanzado en el grado de probabilidad que hay acerca de la comisión de determinada infracción o delito y acerca de la responsabilidad que le cabe a las personas que llegan
procesadas a ese estado precisamente del proceso, al estado del juicio. ¿Mm? Bien, por eso también vieron que muchas veces hay, quiero usar un término técnico, hay pedidos de formación de causas cuando se filtran a los medios de comunicación imágenes, porque ahora con los celulares se graba y se filma todo cuando no se debería. O sea, no es que se restrinja la libertad de prensa, por favor, eso no es lo que estoy diciendo, ni es el concepto que me interesa que les quede, sino que una cosa No, es... pero también por una cuestión de seguridad jurídica, porque si se filtrara toda la información sería un caos también. Ustedes imagínense que se muestre la cara de una persona que está sospechada, nos estamos yendo mucho hacia el derecho penal, pero bueno, digo esto y volvemos a nuestro tema, que esté sospechada de un crimen muy delicado, muy estigmatizante. ¿Mm? Yo no estoy en la defensa, estoy en el lado opuesto, pero supónganse sospechada, una persona sospechada de la presunta comisión de los delitos más graves que hay en el sistema penal. Y uno de los medios de prueba es precisamente el reconocimiento en rueda de personas o el reconocimiento fotográfico. Ustedes imagínense, uno se explica, muéstrenle la cara o escráchenlo, y uno quiere justicia. Yo también quiero justicia. Y me duele cuando a todos nos generalizan y cuando a todos nos ponen en un sentido, usando palabras populares o términos populares, dentro de la misma bolsa. Es como si yo también los generalizara a todos los alumnos o generalizara, nunca las generalizaciones son buenas, porque yo creo en el ser humano, creo en las personas que pueden tener actos más felices o infelices o actos en infracción a la ley o actos en cumplimiento y en observancia de la ley. Fíjense que no usé los términos y me abstuve precisamente de utilizar el término bueno o malo, porque en todo caso eso queda reservado a un juez. Yo trabajo en el Ministerio Público de la Fiscalía. Lo que ocurre es que las fiscalías federales, como a la que yo pertenezco, la diferencia con las fiscalías provinciales es que mientras las fiscalías federales son multicompetenciales, es cierto que un 90% del trabajo es penal, pero hay un 10% restante del universo de casos que tramitan en las fiscalías federales que son no penales. Amparos, cuestiones civiles, comerciales, laborales, de apremios. En cambio, las fiscalías o Ministerio Público Fiscal de provincia siempre son penales, aunque con el transcurso del tiempo se han ido especializando en temáticas. Entonces van a encontrar unidades fiscales de instrucción que están especializadas en cuestiones económicas o especializadas en cuestiones de violencia de género, de delitos contra la integridad sexual. ¿Me explico? Pero bueno, eso es por ahí la riqueza de materias y de ámbitos y de puentes hacia los cuales... Se le está empezando a escuchar. ¿Me escuchan ahora? Sí, doctora. Sí, Bien, profe, yo gracias. escucho bien. Gracias. Se le está empezando a escuchar un poco con descarga, ¿eh? Yo estoy escuchando bien. No tengo ningún problema por ahora. Jacqueline, Entonces es mi internet. corazón, yo no puedo... Yo estoy observando que No, más vale, excede de usted. No, está bien. mis controles los veo bajo control por ahora y ya les digo, no solamente que el lunes mismo de esta semana estaba viniendo el técnico a revisar la máquina y a revisar la instalación de la aplicación por si el error había sido mío. Pero bueno, son cosas que a todos nos pasan en esta era del lado A y del lado B. Sí. Puede facilitarnos un montón de cosas, pero puede pasarnos lo que nos pasó. No saben la sensación de impotencia y de... Iba a decir calentura, pero Ahora no. sí se escucha bien, ahora ya está. Con la que me quedé la semana pasada, pero bueno, ya está, ya pasó. Se escucha Les bien, se decía a escucha bien. ustedes eso, ¿no? Que también
es interesante para su formación como ciudadanos saber eso, que existen fiscalías federales a las cuales se puede acudir cuando lo que está en conflicto con la ley es un bien jurídico tutelado por normas de carácter nacional, con lo cual todo lo que tenga que ver con el mercado de capitales. Supónganse que hay una transacción sospechosa, dudosa, de transparencia, dudosa de criminalidad. ¿A dónde les parece a ustedes que corresponderá radicar la denuncia? ¿En una unidad fiscal de instrucción provincial o en una fiscalía federal? Son leyes nacionales las que regulan el mercado de capitales. La 26831, modificada por la ley 27440 de mayo del 2018, Sí. y vuelta a modificar o a poner en suspenso algunos ítems precisamente por la emergencia que declaró la ley que se dictó el año pasado, en diciembre del 2019, es la 27541. Ámbito federal, entonces. Muy bien. Hay que arriesgar para ganar. Sí. Muy bien, es de competencia federal. Lo que pasa que como la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo por antonomasia, es el organismo que está en la cúspide de la regulación en materia de capitales, tiene la sede central en Cava y puede tener, dice la ley, contempla la creación de delegaciones regionales en el interior del país, como la sede central está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el directorio tiene asiento en la Ciudad Autónoma, pues entonces la competencia va a ser federal. Pero ¿qué pasa por ahí cuando la transacción, supónganse, o la violación de secretos de la empresa o lo que fuera, haya tenido lugar en el interior del país? Supónganse en alguna ciudad del interior en donde hay mercado de capitales, en donde hay mercado de valores, por ejemplo Córdoba, si no recuerdo mal, o Rosario, porque puede haber bolsas con mercados, bolsas de comercio con mercados, pero pueden haber a veces, como por ejemplo el Mar del Plata, bolsas de comercio y no tienen mercado de valores funcionando. Pero como ahora la adquisición de los activos digitales, estas criptomonedas, pueden ser adquiridas en forma virtual, la transacción puede ser hecha desde cualquier lugar del país y del planeta. Entonces, supónganse que la cuestión tiene que ser resuelta por la Comisión Nacional de Valores. ¿Cómo hacemos? Va a intervenir el Fuero Federal. Lo que va a ocurrir es que o toda la parte preliminar se sustancia en Buenos Aires, porque aparte hay una sede administrativa que hay que agotar con la Comisión Nacional de Valores y los tribunales arbitrales que tiene previsto y que contempla la ley y que depende de la Comisión Nacional de Valores. O sea que hay un caminito administrativo previo en donde se va con derecho de descargo, derecho de defensa, en donde se va a investigar la operación en cuestión y donde se va a investigar la actuación de ese agente o de esa entidad emisora. Pero cuando se cumple la vía administrativa, en donde se pueden aplicar sanciones administrativas, en sede administrativa, como todo es revisable, porque también es cuestión de un principio constitucional y de tratados de derechos humanos que son de aplicación obligatoria en nuestro país, porque forman parte del llamado bloque de constitucionalidad, y en todo rige la posibilidad de revisión judicial, pues muchas veces cuando llega a nuestra ciudad, supónganse, interviene el Fuero Federal de primera instancia o como segunda instancia, ¿me entienden? Lo que pasa es que ya partimos de una diferencia en donde en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un fuero específico, que es el fuero en lo comercial, con cámaras de apelaciones. ¡Qué divina, Agustina! ¡Hola! Existen... Él también cursa. Sí. ¡Pobrecito! Existen organismos judiciales de primera instancia en lo comercial y cámaras de apelaciones en lo comercial. O sea, es espectacular, porque más específico no puede ser.
pero la competencia tiene que ser federal. Por eso la competencia federal es multicompetencial. ¿Mm? Ya sea porque una de las partes es el Estado, ya sea porque los bienes jurídicos tutelados son de alcance constitucional, y acá ya dijimos, entra el artículo 42 de la Constitución Nacional, y porque acá hay dos leyes nacionales que establecen que son leyes de aplicación obligatoria y de orden público. ¿Mm? Entonces quedó claro que son la 26.831, modificada parcialmente por la 27.440, y a su vez afectada también parcialmente por la ley que declaró las numerosas emergencias, entre ellas la emergencia económica en nuestro país, de diciembre del año 19, que es la ley 27.541. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, ¿qué es la Comisión Nacional de Valores? La Comisión Nacional de Valores ya lo adelantamos, es el organismo que ejerce el control, la fiscalización de toda la operatoria de todas las personas humanas y jurídicas que actúan en el mercado de capitales, que por alguna acción u omisión caen bajo su órbita, quedan alcanzados por su ámbito de aplicación y de control. ¿Mm? Y sobre todo porque la Comisión Nacional de Valores es el órgano encargado de conceder la autorización para hacer oferta pública de valores negociables. O sea que si se les llegara a preguntar cuál es el organismo encargado de autorizar a las entidades que así lo solicitan, emitir la autorización para emitir valores negociables para hacer oferta pública, la respuesta sería la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, que está conformada por gerencias, subgerencias y por un directorio, y que pertenece al ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y que tiene sede central en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es el organismo autorizado de conceder la autorización para hacer oferta pública de valores negociables. ¿Sí? Bien, yo les mencioné que está formada, y esto ha sido también lo que las distintas leyes han reformado. Vamos a hablar de lo que es en la actualidad. Está conformada por gerencias, subgerencias y por un directorio. Pues bien, gerencias, como por ejemplo, hay muchas. Bueno, una, por ejemplo, tal vez la más importante, es la gerencia de asuntos normativos o de asuntos legislativos. También existen distintas subgerencias que ya son más específicas, como por ejemplo, las que yo les traería a colación serían la subgerencia de control societario, o sea, la gerencia encargada de fiscalizar los requisitos estatutarios o que componen a esa persona jurídica o a esa persona humana que se ha constituido como una SAU, como una sociedad anónima unipersonal, y es una empresa. ¿Recuerdan? Sí. Ok, bien. Y también hay otra subgerencia bastante interesante, porque en casi todas las reparticiones públicas, ya sean nacionales o provinciales o municipales, y ahora más que nunca están trabajando como locos para hacer posible el trabajo, están lo que se llama, depende del organismo, mesas de ayuda o soportes informáticos, o en este caso sería, o mesa de sistemas o sistemas de apoyo, que son las mesas virtuales. O sea, en este caso sería la subgerencia de sistemas, de control de sistemas, porque como no solamente existe el mercado, los mercados de capitales y de valores como los conocemos, en donde existen operando las personas humanas, sino también que existe en nuestro país desde el año 1989 el MAE, el mercado abierto electrónico, que precisamente funciona a través de una plataforma electrónica, digital o informática. Así que por eso les digo que hay dentro de la Comisión Nacional de Valores distintas gerencias
y distintas sugerencias, pero una de las sugerencias específicamente es la sugerencia de control de sistemas, precisamente porque hay que preservar qué cosa en toda la operatoria, en cada uno de los eslabones del circuito y en cada una de las La transacciones. seguridad de las negociaciones. Exactamente, Jacqueline. La transparencia, la claridad, la seguridad de las transacciones, la veracidad de las transacciones. ¿Sí? Bien. Y un directorio, esto lo van a ver en los apuntes, lo van a ver en la ley, que actualmente cuenta con 5 miembros y que duran 5 años en sus cargos, al ser un organismo que depende del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. La designación va a provenir del Poder Ejecutivo Nacional, pero se requiere el acuerdo del Senado. ¿Mm? Y son reelegibles por otros 5 años también, y además los directores tienen un régimen de incompatibilidades muy parecidos a los que tenemos nosotros, o sea, los que tienen los miembros y los integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Es decir, las únicas tareas compatibles con el ejercicio de esas incumbencias, o sea, en este caso con el cargo de director, serían la docencia o las tareas de investigación relativas o relacionadas o referidas a la materia, o sea, al mercado de capitales, a los valores negociables, a las operaciones, tanto a nivel nacional como internacional, a la docencia de grado, de posgrado. ¿Me explico? ¿Mm? Bueno. Y les decía que otra cosa, me acuerdo que la clase pasada, charla prefiero decir, en la charla pasada yo les había dicho a ustedes que no hay compartimentos estancos en ninguna materia que compone la carrera, en ninguna materia que compone nuestra materia, en ninguna unidad que compone nuestra materia. No hay compartimentos estancos, por lo tanto, entre el mercado, de un lado está el mercado del dinero y en otro lado está el mercado de capitales. No, están interconectados, a tal punto que me acuerdo que yo les dije a ustedes, hay organismos que son propios o típicos de un tipo de mercado, como es el Banco Central de la República Argentina, que controla los bancos. Por eso muchas veces en alguna literatura lo pueden encontrar llamado como, me refiero al Banco Central, como el banco de bancos, o como el superbanco. No es porque sea superbanco, pobrecito, no lo es, sino que es el banco que supervisa o controla el mercado del dinero. Pero como en su carta orgánica se prevé o están previstas como funciones o potestades regular el crédito y la moneda, y eso es mercado de capitales, entonces digamos que en el mercado de capitales, además de estar la Comisión Nacional de Valores, puede estar también ¿quién en forma excepcional? El Banco Central de la República Argentina, a los fines de regular el crédito y la moneda. Y me acuerdo que hasta les había dado el ejemplo, que eso explica por qué en algunos medios o en algunos momentos, y lo pueden ver a través no solamente por la televisión o los diarios, o lo vienen a través de los distintos medios periodísticos, a través de cualquier plataforma, el Banco Central salió a comprar o salió a vender o salió a establecer determinados feriados cambiarios, precisamente para preservar los créditos y la moneda. O sea que, fíjense, el Banco Central es un claro ejemplo de un organismo, de un superorganismo nacional que hace pie en ambos mercados. Eso demuestra, no solamente eso, pero sino eso es un claro ejemplo de cómo ambos mercados están interconectados. Después también, obviamente, ¿ustedes creen que la FIP tendrá algún grado de intervención en el mercado de capitales? Sí. La FIP tiene, exacto, Oscar, la FIP tiene control en casi toda nuestra en nuestro, lo voy a abreviar porque chicos, si no, si la veo las palabras muy largas, y a lo mejor a ustedes les pasa, estoy un poquito cansada, no de ustedes, sino de hacer múltiples cosas, pero bueno. Entonces las palabras largas, debe ser la vejez también.
se me están empezando a trabar. Entonces las tengo que silabear, como una famosa modelo de televisión que promociona una crema, las chicas, no sé si lo vieron, que dice ácido, ta, 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 y lo hace porque se me traban las Y palabras. alurónico. Sí. Yo le compro a mi esposo, sí, sí. Por más que no necesita porque es bello, pero para prevenir yo le compro. No, es una broma. Bueno, me pasa eso. A lo que voy es que nuestra vida cotidiana está bancarizada prácticamente. Vieron que las bases de datos de los bancos están interconectadas con la de todos los bancos. Supónganse que nosotros tenemos, cuentas, una cuenta corriente o una caja de ahorro, por el motivo que sea, con determinado banco. ¿Ustedes creen que sus datos nada más están en ese banco? Esa base de datos está interconectada con todos los bancos, el resto de los bancos y por supuesto con el Banco Central de la República Argentina. Está a su vez interconectada con las entidades financieras, casas de bancos, casas financieras, casas de cambio. Están a su vez interconectadas con el ANSES. Fíjense, uno de los requisitos, recuerdo haber visto en el boletín oficial, para contemplar si determinado solicitante podía ser incluido en los IFE o en los ATP, estaba la de consultar, la facultad del ANSES de pedir información a la AFIP acerca de ese solicitante. O sea, ese solicitante de esa asistencia a la producción y al trabajo y a la producción. Bueno, a ver su estado frente a la AFIP. ¿Cuál es su calidad como contribuyente? ¿Está registrado o no está registrado? También la facultad de ver determinada empresa que solicita un ATP. Bueno, a ver qué grado de cumplimiento revestía frente al ANSES, frente a la FIP, de sus respectivos compromisos. Todo está interconectado. ¿Me explico? Bueno, entonces, si bien por excelencia vamos a tener a la Comisión Nacional de Valores, también va a haber un multicontrol a cargo del banco, acerca de controles concurrentes, diría yo. Concurren el Banco Central de la República Argentina, la FIP, concurre la UIF, acuérdense, porque en materia de capitales es muy importante, la Unidad de Información Financiera. Acuérdense de ese organismo al cual pertenece nuestro país, el GAFI, que son varios los países miembros, ahora no recuerdo en cuánto está la cantidad de países miembros, pero son varios los que integran este grupo de acción financiera internacional que fija estándares o pisos de mínima de seguridad para las transacciones. E invita, hace recomendaciones que como no son vinculantes, invita a los países miembros a adaptar su legislación tendiente sobre todo para prevenir o para controlar dos tipos de delitos. Y como tienen que ver con nuestra materia, yo siempre se los menciono. No es solamente porque sean delitos de competencia federal, sino porque son delitos para los cuales nuestra materia es importantísima. Porque cuando llega el momento de investigarlos y de fijar, supónganse, los puntos de una pericia contable o una pericia económica, se va a requerir saber o tener nociones de derecho comercial, porque vamos a tener que saber cómo preguntarle, ya sea a un perito contador particular o al cuerpo de contadores públicos de la Corte Suprema, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o a los contadores que pertenecen a alguna división específica de la Policía Federal, o de Gendarmería, o de Prefectura. Vamos a tener que saber cómo preguntar, cómo vamos a probar o cómo vamos a investigar si no sabemos cómo preguntarlo o cómo investigarlo. ¿Cómo vamos a querer esclarecer si determinada operación quedó alcanzada por la sanción penal o solamente por una sanción administrativa, que puede ser un llamado de atención o una multa, o puede haber quedado alcanzada por una responsabilidad penal? ¿Cómo lo vamos a saber?
no podemos llegar a un lugar si no sabemos a dónde queremos ir. O sea, nosotros tenemos que, esta materia les va a dar las herramientas o una partecita de las herramientas que en este mundo cada vez más complejo se necesita para saber, por ejemplo, cómo proponer los puntos de pericia cuando se están investigando 2 clases de delitos, les decía yo. Todos los delitos en general. Cómo preguntarle a un perito, a un médico legista, señor Oscar, con todo honor, cómo preguntarle a un médico legista acerca de si una persona humana pudo comprender criminalidad o dirigir sus acciones, o si determinada conducta es configurativa de lesiones graves o lesiones leves, o si pudo, o sea, cómo probar, para probar hay que saber a quién preguntarle y qué cosas preguntar. ¿Me explico? Entonces, el GAFI, este grupo al cual de ayuda, fíjense, de acción financiera internacional, hace hincapié en casi todos los delitos de criminalidad económica organizada, pero especialmente en 2. Uno, en los delitos que tienen que ver con los lavados de activos, porque el lavado de activos, o mal llamado blanqueo de capitales, pero en realidad técnicamente corresponde ser definidos como lavado de activos. Los activos pueden provenir de cualquier delito, pero en general, en este mundo actual y globalizado, esos activos provenientes de una actividad ilícita que tratan de meterse o lavarse, metiéndolos al circuito financiero, como si no hubiera pasado nada, como si se pudiera justificar su origen, son los que provienen de los delitos de narcotráfico y de los delitos de trata. Cuando hablo de narcotráfico no me refiero a las ventas al menudeo, sino que me refiero a los eslabones superiores de las cadenas de comercialización. Obviamente que a la ley penal y está tutelado no solamente tomar o sancionar al que vende droga al menudeo en la esquina de nuestra casa o que enferma a algún miembro de nuestra familia, sino que lo que a la justicia federal le interesa investigar es ir hacia arriba, a los que mueven capitales o que generan activos y luego tratan de introducirlos en los mercados de distintos países a los fines de adquirir bienes de capital. ¿Sí? Y otro de los delitos que trata se hace hincapié en la legislación de prevenir, de aumentar los controles, no solamente son los lavados de activos provenientes de la actividad de narcotráfico, sino de los que le mencioné, del delito de trata, porque el delito también mal llamado trata de blancas, o no solamente es discriminatorio, sino que es incorrecto, porque el delito de trata no solamente puede ser proveniente de explotación sexual, sino que puede haber delito de trata proveniente de explotación laboral. ¿Sí? Y hay que después diferenciar en el caso del delito de trata laboral, cuando una conducta es alcanzada por la ley penal, porque es constitutiva del delito de trata de personas por explotación laboral, de un incumplimiento laboral que queda bajo la esfera de los tribunales de trabajo y en todo caso de una demanda de daños y perjuicios, pero de una demanda laboral, de cumplimiento laboral. ¿Me entienden? ¿Me explico? Son muy distintos, son bien específicos los elementos que componen el tipo penal, que ustedes saben que por un principio de seguridad tenemos tipos penales cerrados. Y si falta un elemento o sobra un elemento en la conducta que estamos investigando, en el caso que estamos investigando, para ir volcando también terminología más actualizada, si sobra o falta un elemento del tipo penal, esa conducta es atípica. Significa que podrá quedar encuadrada en responsabilidad administrativa, en responsabilidad civil, mas no en responsabilidad penal. Eso también tenemos que comprenderlo porque a veces uno escucha que
todos tienen derecho a opinar, pero a opinar con sustento. Yo, Oscar, yo no me animaría a opinar sobre cuestiones médicas, porque no. Apenas me animo a charlar previa investigación y estudio con ustedes de nuestra materia. Creo que es mucho más lo que hay por aprender que lo que uno lleva recorrido. Bueno, les decía entonces que esta ley, estas leyes, este conjunto de leyes, este conjunto de normas, ustedes busquen ley, o si van a googlear, por ejemplo, porque no tienen los códigos o porque los códigos quedaron desactualizados, busquen la ley, traigan, o sea, llamen al sistema la ley 26.831, modificada, actualizada. Y en la actualización ya van a tener incluidas todas las reformas parciales y posteriores que ha tenido con posterioridad a diciembre del año 2012, que es cuando fue originariamente sancionada. ¿Cuál es el organismo entonces que autoriza la oferta pública de valores negociables? La Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Ese concepto quedó? Sí, sí. Bien. Les decía también que tiene múltiples funciones. Imagínense, si es el organismo que ejerce la fiscalización y el control en el mercado de capitales, tiene múltiples funciones. En la ley imagínense que para que la ley tenga 150 artículos, la ley dice bastante. Pero entre las más importantes, entre las funciones más importantes, entonces está la de conceder la autorización para hacer oferta pública, conceder la autorización cuando las determinadas sociedades anónimas solicitan autorización para constituirse como mercado de capitales, pero así como tiene la facultad para concederles autorización para funcionar como tales, también tiene la contraparte, que es la facultad o la potestad para revocárselas. O también tiene, por ejemplo, lleva el control de actuación de los operadores, o sea, de los agentes. Hay muchísimas clases de agentes. ¿Se acuerdan cuando vimos sujetos intermediarios en la primera parte? Hay un montón. Bien. La semana que viene vamos a hacer un recordatorio, pero específicamente de los más importantes, porque son muchísimos los agentes que intervienen en el mercado de capitales. Pero bueno, también el control, la actuación de ellos y de ese fondo de garantía que deben prestar cuando van a ejercer su función, a desempeñarse en el mercado de capitales, queda abarcada o queda comprendida bajo la autorización y la fiscalización permanente de su actuación en forma directa y en forma inmediata del mercado de capitales del cual depende su actuación, y en forma indirecta o mediata a la Comisión Nacional de Valores. Acuérdense de ese fondo de garantía que las cámaras compensadoras pueden liquidar para compensar las operaciones en las cuales han tenido intervención inadecuada. Perdonen. Y entre las facultades que también tiene la Comisión Nacional de Valores está la de, imagínense, si tiene facultades para dictar normas que garanticen la transparencia, la veracidad y la claridad de las operaciones, para evitar abusos de los ahorristas, para evitar que se incurra en abusos de posición dominante por parte de las empresas con mayor capacidad económica en el mercado, para evitar que las empresas prestatarias de servicios públicos no presten el servicio público precisamente en forma eficaz y cumplan con esa obligación de derecho público por la cual han cobrado y a la cual se han comprometido. Fíjense que, y además concede la autorización para hacer oferta pública, no cualquier solicitante va a ser autorizado. Eso significa que la Comisión Nacional va a tener las más amplias facultades para cursar requerimientos para que las personas humanas o las personas jurídicas presenten documentación. Pero no una historia clínica, Oscar. Lo que le interesa a la Comisión Nacional de Valores va a ser que las empresas o las personas físicas, jurídicas o humanas que intervengan en el mercado de capitales presenten documentación contable o financiera que las
acredite o que las haga calificar con un alto margen de solvencia o de seriedad como para hacer oferta, para emitir valores negociables y ofertarlos en forma pública. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, tiene facultades la Comisión Nacional de Valores de formular un requerimiento de documentación para que determinada empresa, unipersonal o no, exhiba, imagínense, tenga acceso a la comisión, tenga acceso a las declaraciones juradas de determinados ejercicios, para que pueda tener acceso a documentación contable y financiera, para que tenga acceso a cuadros contables, estados de resultados, proyectos de dividendos, para ver qué grado de cumplimiento tiene ese solicitante de autorización frente al ANSES, frente a la FIP, si es moroso, si está acogido a algún plan de facilidades de pago o no, y qué grado de cumplimiento lleva, si lo está. Entonces, ese gran derecho de inmiscuirse, digamos, en cuestiones que hacen a la estrategia y que hacen al secreto de la empresa, eso es información sensible, es información confidencial. Pues entonces, esa gran facultad y esa gran potestad de acceso a la información es lo que yo les mencioné hoy, que conllevaba una obligación de la mano, que es guardar secreto. Un secreto que solamente cede por una orden judicial, pero también por una orden de la FIP o por una orden de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que es el organismo que específicamente tiene obligación de reportar operaciones dudosas o sospechosas de lavados de activos o de alguna operación que por determinados indicios o por determinadas circunstancias o por determinadas características resulten sospechosas o dudosas de financiamiento de terrorismo. Vieron que hace poco fue mediatizado un presunto secuestro de un determinado arsenal en un paso fronterizo de nuestro país. ¿Saben? Bueno. Lo que pasa es que en nuestro país, hasta esta semana, digamos, no era tan difundido el tema de los delitos de terrorismo, financiamiento de terrorismo internacional. Pero obviamente que en muchos países, o en el resto de los países, sí lo es terrorismo internacional, no el terrorismo interno. Pero nuestra materia, que ya les digo, tiene un perfil totalmente dinámico y que totalmente se va abriendo y se va interconectando, ya no va a alcanzar con estudiar, por ejemplo, el derecho marítimo o el derecho aeronáutico, sino también que va a ser necesario tener nociones mínimas del derecho espacial, porque ya tendríamos que tenerlo por la utilización y el lanzamiento de satélites. Vamos a tener que estudiar e incorporar en algún momento el derecho de transporte espacial o intergaláctico, no sé cómo se va a llamar, pero bueno, la UIF es el organismo específico que tiene facultades de investigar estas conductas y de hacer la denuncia que corresponde de judicializar cuando llega o tiene sospechas fundadas de que determinada operación o transacción realizada en el mercado de capitales puede tener como origen una operación dudosa o sospechosa de lavado de activos provenientes de narcotráfico, trata de personas, ya sea de explotación sexual o de explotación laboral, o de financiamiento de terrorismo internacional. ¿Ven cómo todos se van derribando todos los límites de todas las materias? ¿Cómo se van cruzando todos los conocimientos? Y cómo el conocimiento que vemos en una materia es mínimo, es un piso de partida, no es un lugar de llegada, es un punto de partida. Doctora, ¿tiene alguna relación esto con, por ejemplo, acá en Mar del Plata hay un par de cuevas que venden dólares? Es totalmente extraoficial, por no decir ilegal, y venden inclusive con algunas monedas más baratas. Oscar, discúlpeme, no puedo opinar porque es precisamente de competencia federal. Bien. No puedo emitir opinión pública. Correcto. Porque precisamente es de competencia federal y está
es materia de comprobación, de investigación. Claro. Lo lamento, no lo No tomen tiene más. idea, no tiene idea, yo sí la tengo por ciertas circunstancias, lo organizados que están. Es terrible eso. Profe, Perdón. no, dale. Una consulta. ¿Vamos a ver las operaciones de la bolsa? Sí, ¿quién me está hablando? ¿Ornela? Yo, Ornela. Hola, profe. Hola, Ornela, ¿cómo estás? Sí, las vamos a ver. La Acuérdense que próxima, faltan dos clases más. Sí, claro. Las vamos a ver el viernes que viene, entonces. no sé si llegamos el viernes que viene o el otro, pero las vamos a ver. Las más importantes. Sí, sí. Claro, Yo les bueno. diría que si tienen preguntas para hacerles, si quieren hacerme algún... A ver, Victoria, ¿vos me querías hacer una pregunta? No, te quería preguntar algo sobre el caso que habías dicho recién. Si era algo con Paraguay, ¿puede ser? Ah, listo, para leerlo, porque había leído algo de eso, pero no sabía Sí. si era ese caso. Como las dos tristes experiencias que tiene nuestro país en sedes de embajadas y de obras de mutuales, la AMIA y la embajada. Digamos, esos serían, pero fíjense, más allá de constituir delitos de lesa humanidad, o sea, delitos que son atentados al hombre como tal, al hombre género, al ser humano, y que por lo tanto no reconoce límites de prescripción, son imprescriptibles, generan responsabilidad de reparación y de investigación estatal, o sea, el Estado no puede dejar de investigar y no puede dejar de reparar, y se han creado unidades fiscales específicas para investigar, todavía eso sigue en investigación. Pero digamos, nuestro Estado hasta ahora no se ha caracterizado como sí lo han hecho otros países por tener o vivir de atentado en atentado. ¿Me explico? Han sido gravísimos, dolorosos, de lesa humanidad e imprescriptibles, pero han sido puntuales. Por eso los tenemos tan claros y tan frescos y tan presentes, pendientes de justicia. Pero son la excepción. En nuestro país, probablemente, si bien están vinculados al lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, imagínense que para financiar el terrorismo no se van a utilizar recursos que estén bancarizados o recursos que estén incorporados al circuito económico de un país. Probablemente los fondos que financian el terrorismo internacional son fondos provenientes también del mercado paralelo o no blanco. Están relacionados ambos delitos, pero el más frecuente de investigar y de detectarse en nuestro país son el de lavados de activos que provengan cada vez lamentablemente con mayor frecuencia del narcotráfico, por eso es tráfico de estupefacientes y no el menudeo, y no porque el menudeo esté derogado o el consumo personal esté derogado, no, en todo caso se ha declarado inconstitucional la tenencia para consumo personal en casos específicos y en casos particulares en donde se declaró inconstitucional para ese caso. Pero ustedes saben que las declaraciones de inconstitucionalidad de una norma no tiene efectos para todos y no implican derogación de norma. Eso también es un malentendido que yo lo atribuyo a los medios de comunicación. Doctora. Y más allá de que defiendo que aquellos actos o aquellas omisiones o aquellas conductas de los seres humanos que tengan que ver con la intimidad están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios o a la deidad o no, o al ateísmo más respetable que cada uno profese. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Exactamente. Doctora, la evasión fiscal y la fuga de capitales también son delitos federales, ¿no? La fuga de capitales, claro, no se llama fuga de capitales, sino que en realidad lo que hay es una evasión
fiscal que proviene de no haber rendido las divisas, o sea, las divisas me refiero al dinero proveniente de operaciones de exportación, porque uno no paga divisas cuando importa, uno las cobra, las percibe cuando exporta. Entonces ahí en todo caso hay conductas que quedan alcanzadas por el código aduanero porque son infracciones o porque son delitos de contrabando. O pueden ser, digamos, una cosa es, a ver si me explico, si logro explicarme. Una cosa es que se me pase el término y no haya presentado una declaración jurada o se me pasó el plazo de un BEP, que son los volantes de pago electrónico, pero voy y pago, con intereses voy y lo pago. Y otra cosa es articular, organizar una conducta con distintos roles y distintas secuencias que tienen como distintos medios, se valen de distintos medios con el objetivo de evadir el control fiscal del Estado. Entonces ahí ya no hay una omisión o un delito tributario, ahí ya hay una cuestión penal tributaria. O sea que en nuestro país coexisten dos tipos de legislaciones y dos tipos de conductas. Unas constitutivas de omisiones tributarias o de conductas de incumplimiento tributario, que no son penales, son administrativas, y otras que son penal tributario. ¿Cómo es esto, no? El evadir siempre y cuando se supere o se alcance determinada condición de punibilidad, porque como son delitos que tienen en su tipo penal el componente de la cantidad dineraria, bueno, para que además de estas conductas organizadas que tienen como objetivo evadir impuestos o sortear el control del Estado, que el Estado ejerce a través de organismos como la AFIP, ya sea en función de GI o en función de GA, esa conducta queda, si alcanza determinadas condiciones objetivas de punibilidad, queda alcanzada por la ley penal tributaria. También está la ley penal cambiaria, y también hay infracciones cambiarias que no son penales. Son infracciones y que merecerán como sanción de menor a mayor, supónganse, por ejemplo, llamado de atención o multa, llamado de atención o apercibimiento, multa, suspensión por 2 años, inhabilitación por 5, o la revocación o retiro absoluto y total de la autorización para actuar en el mercado de capitales. Y para graduar esas sanciones, que son sanciones que se aplican en sede administrativa, y pueden ser revisadas judicialmente, pero se aplican en sede administrativa, hay determinadas pautas que la ley, los invito a que las lean, las miren, aunque sea, estos 150 artículos que han sido modificados, se tienen en cuenta distintos parámetros o distintas, se llaman pautas de graduación de las sanciones. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta en el momento de aplicar una sanción o establecer? Bueno, se estableció que hay una conducta configurativa de un delito o de una infracción. Bueno, vamos a aplicar una sanción. Para graduar, si en lugar de aplicar un llamado de atención y una multa, o solamente una multa, o una multa y una suspensión provisoria por 2 años, o una suspensión y una inhabilitación, y la multa, o sea, para graduar la aplicación de sanciones, la ley es taxativa en establecer qué pautas hay que tener en cuenta. Por ejemplo, una de las pautas a tener en cuenta para graduar las sanciones son la magnitud o el alcance del daño ocasionado al orden económico y financiero de nuestro país, o la magnitud o las ventajas, la trascendencia de las ventajas obtenidas con esa infracción. Y un dato que no es menor, el carácter de reincidente o no del infractor o infractora. Esas pautas son las pautas que son tenidas en cuenta para aplicar una sanción y establecer, supónganse si es una multa, el quantum. Pero ya les digo, se imponen en sede administrativa y son revisables en el fuero federal. O sea, son judicializables.
Y otra cosita más que me interesa que tengan en cuenta es que la Comisión Nacional... ¿Alguien dijo algo? Interrumpa. ¿Tendrían como una doble instancia de control? Siempre, O sea, el en órgano todo. administrativo que la Cada aplica y después la sede judicial. Jacqueline, y esto es para todos. Cada vez que un organismo administrativo tiene facultades sancionatorias, siempre queda, hay que cumplirla, pero siempre va a quedar expedita la revisión judicial. Porque el organismo o la potestad sancionatoria o punitiva en un Estado republicano de derecho, ¿a quién le corresponde? Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Al Poder Judicial. Exactamente. Entonces, por eso les digo, cuando un órgano administrativo tiene facultades sancionatorias, siempre va a estar expedita la vía judicial, la revisión. Así como cuando uno está... Perdón, porque esa es la idea. Así como cuando uno está, por ejemplo, está en la instancia judicial, en una primera instancia, también ahí se aplica ese principio constitucional de revisión, porque para eso existen cámaras de apelación, cámaras de casación, Supremas Cortes en provincia y Corte Suprema de Nación. Siempre está la posibilidad de revisión, porque el ser humano es falible. Y gracias a Dios que existen los peritos. Pero aún así, como el dictamen pericial, y Oscar lo debe saber bien, no es vinculante para el juez y tiene que tener razones fundadas para apartarse de un dictamen pericial, porque si bien no es vinculante, qué mejor conocimiento específico sobre una materia que no es jurídica puede aportar un perito. En todo caso, que convoque a otro, o en todo caso a una junta de peritos. Pero el juez, para apartarse de un dictamen pericial, que lo puede hacer porque no es vinculante, tiene que alegar razones fundadas. Si bien la pericia obra fojas tanto, voy a apartarme de ese, o a prescindir de ese dictamen judicial, de ese dictamen pericial, total o parcialmente, por esto. Porque las resoluciones judiciales, después de la unificación de la legislación civil y comercial, tienen que ser adoptadas en forma razonadamente o razonablemente, como digo yo, fundadas. No hacer lugar porque sí o denegar porque sí o porque no. No, razonablemente fundadas, porque así también se garantiza no solamente el derecho de defensa del que no resultó beneficiado con la resolución judicial, sino también la posibilidad de revisión. Hay que alegar claramente cuáles son los perjuicios cuando uno va a la instancia de revisión, porque los perjuicios alegados son los que marcan el límite de actuación del órgano de alzada. Uno no puede ir a la Cámara, en la materia en la que estén, por determinado perjuicio, y luego cuando llegaron a la Cámara, y se les habilitó la instancia, alegar perjuicios distintos o nuevos que no habían alegado en primera instancia, salvo que se trate de hechos nuevos, o de nueva prueba, o de prueba anterior conocida con posterioridad. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Por hoy lo dejamos acá. Sí, perfecto. Y nos vemos el Profe. viernes que viene. Sí, ¿quién? Ornella. Yo, Orne, otra vez. Sí. ¿Usted tiene el mail de la doctora Moyano? Porque hace 2 viernes que quedó en subir el PowerPoint de Bursátil y no lo subió, y nada, queríamos recordarle porque estábamos cerca del Bueno. parcial. Ornella, yo me comprometo a comunicarme con Natalia y hacerle llegar esta inquietud, pero a su vez les digo que acuérdense que nos quedan 2 clases más y una es con ella. Bien. Y generalmente no, Natalia cumple con lo que les ha dicho. ¿Sí? Pero la Sí, inquietud... está bien, profe, pero por ahí te olvidás, viste, que por ahí tiene 1000 cosas y es para un recordatorio nada más. Porque todo suma, tenemos clases... Debe ser lo mismo que pasa al lado de ustedes, pero acá, o sea, pasan muchas cosas, como en la casa de todos. Sí, obvio. Creo que por eso, ¿no? Uno tiene que ser solidario y tener una mirada humana, porque no tengan dudas de que
en la casa de cada uno de ustedes, lo que pasa en la casa de cada uno de ustedes se replica en mayor o menor medida en todas las casas, en casi todos los trabajos. Ahora que pasamos mucho Sí, tiempo profe, en no, los no tengo hogares. duda de eso. Pero bueno, aunque es para que no se decía- nos, es para que no se nos junte tanto contenido y Sí. material, porque bueno, Sí, a tenemos último muchas cosas momento. para estudiar. Claro. Ya me lo anoto. ¿Quién habló? Hablé. Virginia. Le quería hacer una pregunta, pero no sé si guardarla para la clase que viene. A ver, Hasta Virginia, que decime. conocimos un poco más. Es más que nada un ejemplo práctico de cómo, no sé, una sociedad anónima operaría en el mercado de capitales. En una forma práctica que lo podamos ver, Bien. digamos. Brevemente, igual lo vamos a ver la semana que viene. Cuando una sociedad que está constituida por acciones, como por ejemplo, miren, básicamente hay por lo menos 4 tipos de sociedades que pueden emitir acciones, como son las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, su propio nombre lo indica, acciones, o sea que puede emitir acciones, las SAS, que son las sociedades anónimas simplificadas, y las SAU, que son las sociedades anónimas unipersonales. ¿Esto qué significa? Que cuando una sociedad es anónima, su capital social está constituido por acciones, por unidades o partecitas que se llaman acciones. Entonces, supónganse que esa empresa, aún hasta para la unipersonal, la Ley General de Sociedades le exige que adopte la forma de sociedad anónima. Pero bueno, lo prioritario es que para poder emitir acciones, su capital, su forma constitutiva, su patrimonio, su capital social, tiene que estar conformado por acciones. Porque, por ejemplo, un fondo común de inversión está constituido por cuotas partes. Entonces, en todo caso, podrá emitir cuotas partes como variante de valores negociables para hacer oferta pública. Pero no puede emitir acciones porque no está conformado por acciones. Por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL, está conformado por cuotas. Su capital social se conforma por aportes societarios de cuotas. Entonces, en todo caso, podrá emitir cuotas, pero no puede emitir acciones. Es decir, un árbol que es un limonero no puede emitir bananas. ¿Me explico? Para que una sociedad pueda emitir acciones, tiene que partir de que su capital social esté conformado por acciones. En segundo lugar, hay que revisar su estatuto societario. El estatuto societario es como su constitución social, es su DNI, es lo que fija su denominación o razón social, es lo que fija de cuánto va a ser su duración, cómo va a estar conformado su órgano de administración, de dirección o de administración, si va a tener órganos de administración, cada cuánto se va a reunir su asamblea. Depende el monto de capital societario, va a tener o va a requerir contar con un órgano de fiscalización como, por ejemplo, una sindicatura, o alcanzará, por el monto social menor, con un síndico. Depende también de la complejidad del capital social, va a requerir de un consejo de calificación de riesgo. Es decir, su estatuto societario es el que hay que investigar para ver si está habilitada esa sociedad que ya vimos que, como está conformada por acciones, puede emitir acciones. Pero hay que ver si su estatuto se lo permite, porque por ahí no le permite ampliar el capital social, porque cada vez que emite una acción y esa acción se vende o se compra en el mercado de capitales, cada adquirente se va a transformar en socio, se va a transformar en accionista, se va a incorporar al seno de la sociedad y va a tener todos los derechos inherentes a los socios. Significa que va a tener derecho a la participación de dividendos, va a tener derechos de voz y de voto.
Entonces hay casos en los cuales, a pesar de ser sociedades cuyo capital permitiría, y estatuto permitiría, a veces la omisión en el estatuto o la prohibición en el estatuto puede ser dejada de lado por la convocatoria a una asamblea extraordinaria con una mayoría calificada, y en donde en el orden del día específicamente sea el tratamiento de habilitar a esa sociedad anónima a emitir acciones. O sea, ya me estoy adentrando en cuestiones muy técnicas. Victoria, ¿me estás escuchando? Ah, Victoria, ¿quién fue la que me hizo la pregunta? Yo, Virginia. Ah, Virginia, ¿hasta acá Sí. me seguís? Sí, Bien. sí, Bueno. la sigo. Entonces, supónganse que una sociedad anónima familiar, o pequeña, o micro, o mediana, no le interesa, que ya tiene determinadas mayorías, o que ya conoce cómo se compone la voluntad social, no le interesa abrir las puertas de su empresa a quién sabe quiénes van a resultar en el mercado de valores adquirentes de sus acciones. Supónganse que es una empresa familiar que se maneja por determinada voluntad, determinadas mayorías o minorías, no le interesa incorporar gente en calidad de accionista. Entonces la otra opción es emitir títulos de deuda, títulos de endeudamiento, que pueden ser debentures, según esté permitido o no en el estatuto social, pueden ser obligaciones negociables. Las más comunes son, por ejemplo, obligaciones negociables simples u obligaciones negociables convertibles, que son aquellas que le permiten al adquirente ejercer una opción de, en determinado momento, ejercer la opción de cobrar el capital más los intereses o cobrar con acciones. Entonces se va a transformar de acreedor, porque cada vez que un adquirente adquiere un título de endeudamiento, debentures, obligaciones negociables simples o convertibles, o bonos públicos o privados, no ingresa a la sociedad que emitió esos títulos de endeudamiento. Permanece afuera, solamente con derecho de cobro, porque es un acreedor de la empresa o de la sociedad de la que se trate. ¿Entienden? No tiene Sí. derecho de voz ni de voto. Sí. Esa es una de las grandes diferencias entre incorporarse al seno de la sociedad o permanecer como acreedor. Podrían decirse muchísimas más cosas, pero me estoy excediendo en el tiempo y no sé si les estoy complicando lo que ya tienen para estudiar. No, yo pregunté porque, perdón, es personal, pero yo la recursé y di un buen examen y llegamos a una pregunta práctica, que fue esta, particularmente con Antares, y Bueno, capaz ¿con uno que llegué a una pregunta, digamos, práctica de la unidad 7, a ver si había entendido el tema, y claramente no lo entendí, y por eso le había preguntado. ¿Y ahora te quedó algo un poco más claro? Sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, lo lamento, Virginia, pero me alegro, por otro lado, que lo entendieras. Está bien, gracias. De nada. Igualmente, por eso les decía que para esta unidad se reservaron como 5 clases. Vieron que para otros temas no. Porque, Es que es la más complicada, creo yo. digamos, tiene sus vueltitas. Uno empieza a hablar de determinado tema y miren de lo que terminamos hablando. Miren hoy todas las cosas que por ahí repasamos, o conocimos, o aprendimos, o ajustamos la terminología que debemos utilizar correctamente, porque tiene muchas ramificaciones. Podemos terminar hablando y seguir hablando de muchas cosas prácticas. Pero ya les y de cosas que yo también aprendo todos los días, porque Claro. Lo virtual, sobre todo lo que son criptomonedas o Bitcoin, por ejemplo, les digo esto y lo último, y sí, nos despedimos. No es lo mismo criptomonedas que Bitcoin. Pero están relacionados. ¿Cuál es la relación? Es una relación de género a especie, o sea, de grande o continente a contenido o especie. El continente o el género serían criptomonedas, que son esos activos cifrados o virtuales o digitalizados, son activos financieros, generalmente en moneda extranjera, generalmente, que se pueden ser comercializados y negociados a nivel global. Por eso que están multicontrolados,
o controlados por varios organismos. Pero hay una especie de criptomonedas que se llama Bitcoin. O sea que de las criptomonedas hay muchas variedades, hay varias. No tantas porque son activos virtuales financieros relativamente nuevos. Pero la más conocida son los Bitcoin. Entonces, ¿qué es el Bitcoin? Es una de las especies de criptomonedas que son activos financieros virtuales o digitales que, como tienen la posibilidad de ser comercializados en forma global, en forma informática, en forma virtual, están multicontrolados por organismos nacionales y extranjeros precisamente para achicar el riesgo sistémico o el margen de riesgo que puede traer esa intangibilidad de los activos y esa globalidad, porque estamos hablando de una interjurisdiccionalidad, no solamente, por más que la transacción se haga en Argentina, va a tocar, si se comercializa en otros estados, va a ser interjurisdiccional. Entonces, ¿qué legislación hay que aplicar? ¿La nuestra? ¿La del lugar de la oferta? ¿La del lugar de la transacción donde se perfecciona? ¿La de la demanda? ¿La del comprador? ¿La del vendedor? ¿Me entienden todos los ámbitos y cuestiones que se abren? Pero esa es la relación, que la especie de criptomoneda más difundida o más usada son los Bitcoin. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Gracias. Cuídense mucho. Sí. Es un día de sol. Pronto va a ser Navidad. A lo mejor tenemos una nueva oportunidad de ser un poquito mejor. Nos vemos en la que viene. Los voy a encontrar. Gracias. Van a Buen estar fin de ahí. semana, doctora. Sí, obvio. Gracias. Igualmente, cuídense, descansen un poco, tomen un poquito de sol, que bueno, es bueno por la vitamina D, ¿no, doctor? Sí, señora. Sí. Vitamina D. Aparentemente Vitamina tiene D. relación con estas enfermedades virales. Escuchen que sí. tienen acá al doctor. Doctora, muy amable. Doctor, chicos, vieron que todos los programas ahora hay un médico. Nosotros tenemos en nuestra clase un médico, así que es un honor. Para mí es el honor, doctora, muy amable. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, chao.